La historia secreta del origen de la Navidad tan antiguo es el festival religioso del 25 de diciembre que su origen se pierde en las profundidades del tiempo. Durante todos los milenios y siglos precedentes a Jesús, todos los considerados salvadores y redentores del mundo supuestamente nacieron en diciembre. Por una cuestión vinculada a leyes espirituales y cósmicas, se creía, ningún mensajero de Dios podía nacer en otra época que no fuera esa. Los antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus divinidades más importantes, especialmente de Osiris, hijo de Gebinut. También festejaban a fines de diciembre el cumpleaños del dios Horus. Sobre este último, un autor de apellido de Septenes consignó en un libro titulado Religión de los antiguos griegos. Los egipcios fijaban en marzo el comienzo del embarazo de Isis, la reina del cielo y virgen madre del Salvador Horus, y a fines de diciembre celebraban el aniversario de su nacimiento. En esta misma fecha festejaban en Grecia el nacimiento de Hércules, hijo de Zeus. Según los griegos, sus dioses Dionisio y Adonis también nacieron un 25 de diciembre. En la India, muchos siglos antes de la aparición del cristianismo, cada 25 de diciembre celebraban el parto de la reina del cielo. La gente adornaba sus casas con guirnaldas y flores y los parientes y amigos se intercambiaban regalos. También con siglos de anterioridad a la era cristiana, los chinos celebraban los días 24 y 25 de diciembre el solsticio de invierno. En esos 2 días de fiesta el comercio cerraba sus puertas, igual que los tribunales y los centros sociales. Los persas celebraban igualmente espléndidas fiestas en honor de Mitra, cuyo nacimiento festejaban el 25 de diciembre. Este dios, hijo de la Virgen Anaíta, tiene mucho que ver con que hoy el mundo cristiano esté celebrando la Navidad. Mitra fue traído a Roma en el año 62 DC por los legionarios que habían invadido Persia. Su culto se insertó tan fuertemente entre los latinos que durante 3 siglos compitió cuerpo a cuerpo con otra popular corriente religiosa. El cristianismo. Anualmente, cada 25 de diciembre, en todo el Imperio Romano se celebraba el Natalis Solis Invictus, natalicio del Sol Invencible. Es decir, la Navidad de Mitra. Ese día no había trabajo ni comercio, en las calles reinaba una atmósfera carnavalesca, se suspendían las ejecuciones de presos, se diferían los combates si había guerra, se liberaba temporariamente a los esclavos, decoraban las casas con ramas de laurel, y los amigos y parientes se hacían regalos. En Gran Bretaña e Irlanda, los druidas celebraban el 25 de diciembre con festejos que incluían enormes fogatas encendidas, de noche, en las cumbres de las colinas. En México, la última semana de diciembre conmemoraban el nacimiento de Quetzalcóatl, cuya venida esperaban como muchos cristianos siguen esperando hoy que Jesús venga de nuevo. En 1519, el emperador Moctezuma creyó que Hernán Cortés era ese dios al que esperaban desde hacía siglos y le abrió las puertas de su imperio, con las consecuencias por todos conocidas. El nacimiento de Jesús. Leyendo los evangelios, salta a la vista que los evangelistas no sabían ni el año, ni el mes ni el día del nacimiento de Jesús. Mateo dice que nació en los días del rey Herodes, pero Lucas afirma que nació cuando Cirenio era gobernador de Siria, es decir, 10 años más tarde. Por falta de apropiada documentación al respecto, los primeros teólogos cristianos no pudieron determinar la fecha exacta del nacimiento del Maestro. Así que la Navidad se celebraba a veces el 20 de mayo, a veces el 20 de abril. Había que definir el tema. Para ello, la Iglesia convocó uno de sus famosos concilios. Y fue realmente una táctica muy astuta la que tomó la Iglesia cuando en el año 354, bajo el papado de Liberio, tomó la fecha de nacimiento de Mitra para declarar el 25 de diciembre como aniversario del nacimiento de Jesucristo. No se tuvo en cuenta que la fecha elegida contradecía las Escrituras. Según Lucas, cerca de la cueva donde nació Jesús unos pastores cuidaban por turno sus rebaños durante la noche. En esa región es invierno en diciembre, y los pastores no estaban de noche en la intemperie, de cara al cielo, cuidando ovejas bajo el intenso frío invernal de Palestina. Como sea, lo que menos debería importar es la fecha de nacimiento de Jesús. Lo que verdaderamente hace grande a este mensajero de Dios es el excelso mensaje moral y espiritual que le dejó al mundo. ¿Qué es la Navidad? El término Navidad procede del latín natiptas, natiptis, que significa nacimiento. El día 25 de diciembre fue convenido por la Iglesia Católica en el año 350 por el Papa Julio I, como la fecha del nacimiento. En la Biblia no se encuentra señalado el día exacto en que Jesús nace, y es por eso que la conmemoración de Navidad en principio no hacía parte de las tradiciones cristianas. Existen 2 corrientes que sustentan el porqué del día.
La de índole religiosa, según Anwar Tapias, profesor de teología y columnista para el periódico de la arquidiócesis, surge del conocimiento que se tiene del nacimiento de Juan Bautista, la cual se celebra el 24 de junio. A través de citas en la Biblia se sabe que Juan era 6 meses mayor que Jesús, por ende es una realidad que nació hacia la fecha de diciembre 24. La otra corriente, avalada por estudios sociológicos, dice que se comenzó a celebrar para sustituir la fiesta pagana de Saturnalia, y así facilitar la aceptación del cristianismo entre los paganos. Esta fiesta era una combinación entre la Navidad y un carnaval, se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público seguido por el intercambio de regalos. De esta idea surge la tradición de los regalos en este día. Sin embargo, Tapias refuta esta noción afirmando que esta fiesta pagana fue instaurada para frenar la creciente popularidad de las fiestas cristianas. Las tradiciones. La más común de todas es el árbol de Navidad. El significado más aceptado de esta tradición navideña hace referencia al árbol del paraíso, el pecado original y la figura de Jesús como redentor de los pecados, pero también la hoja perenne es un símbolo de la vida o vida eterna. Según la tradición, el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surge en Alemania, en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A Finlandia llegó en 1800, mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829, y en el castillo de Windsor, Inglaterra, se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. La tradición de adornar el árbol en España comenzó en el año 1870, gracias a una princesa de origen ruso, Sofía Troubetskoy. Sofía fue viuda del duque de Morny, hermanastro de Napoleón III, y posteriormente contrajo nupcias con José Osorio y Silva, marqués de Alcañices. Por ello, parece ser, que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España fue en Madrid, durante las Navidades del año 1870. Los adornos típicos del árbol también tienen sus significados autóctonos. La estrella es símbolo de guía y hace referencia a la estrella de Belén. Las bolas de colores eran originalmente manzanas, y hacen referencia a las tentaciones del Génesis. Guirnaldas como símbolo de unidad y alegría. Las luces, las cuales eran anteriormente velas, simbolizan la llegada de Jesús, quien ilumina el mundo, de acuerdo con Tapias. Santa Claus, Papá Noel o el Niño Dios. La leyenda de este personaje que entrega regalos nace de San Nicolás de Myra. San Nicolás era un obispo de origen adinerado y una afinidad por los niños y sus necesidades, cuenta Anwar Tapias. De este personaje nace la tradición de los regalos, por una historia que cuenta que un hombre, quien había quedado en la ruina, debía vender a sus 3 hijas a la prostitución para poder saldar sus cuentas. San Nicolás, al enterarse de esto, silenciosamente una noche se subió por la chimenea de la casa y lanzó 3 bolsas con monedas de oro. Estas bolsas cayeron dentro de unas medias que estaban secando las jóvenes bajo el calor de una chimenea. De allí nace la tradición de poner medias en la chimenea para recibir presentes. Sin embargo, esta imagen de San Nicolás se fue distorsionando con el paso del tiempo. El nombre fue cambiado a Santa Claus como una adaptación de la palabra Sinterklaas, la cual proviene de una tradición holandesa que trajeron los inmigrantes de este país a Estados Unidos en el siglo XVII. La imagen de este sujeto en un trineo y con 9 renos que lo acompañan surge en 1821, año en que se publica el poema Una visita de San Nicolás, de Clement Clarke Moore, en el Sentinel de Nueva York. En este escrito se describe a Santa Claus como un pequeño duende regordete, con una barriga redonda que se estremecía como gelatina cuando reía. Así también, el poema le da los nombres a los renos, los cuales son Donner, Trueno, Blitzen, Relámpago, Vixen, Juguetón, Cupid, Cupido, Comet, Cometa, Taser, Brioso, Dancer, Bailarín, y Prancer, Saltarín. La imagen de un hombre alto, robusto y vestido de rojo surge del ilustrador Thomas Nast, publicada el 3 de enero de 1863 en la revista Harper's Weekly. Asimismo, se le atribuye a Nast el origen del Polo Norte con una imagen de 1866 en la que, en un collage de ilustraciones, se muestra el hogar de Santa Claus como un lugar frío y con nieve. En 1931, Coca-Cola encargó al pintor Adolphe Sundblom para que diseñara una nueva imagen más realista de Santa Claus. Este es el aspecto que se ha perpetuado y aparece comúnmente, de este personaje, en el imaginario. Por su parte, el nombre del Niño Dios proviene de la tradición mexicana. La veneración del Niño Jesús es de origen europea. Esta tradición fue traída por los españoles a México después de la conquista española. Esta reverencia en México tomó elementos indígenas.
Los nativos mexicanos ya tenían costumbres en donde se representaban deidades en pintura o escultura con ritos dedicados a la reencarnación en dramatizaciones. De esta forma, se relaciona la tradición de que el niño Jesús trae regalos a partir de la necesidad de apartar una imagen la cual no proviene de una fuente propiamente católica, como fue la adaptación de San Nicolás a Papá Noel, para enfocar la fiesta a la doctrina cristiana. El 25 de diciembre es una de las celebraciones más importantes para la cristiandad. Es el día en que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, Salvador del mundo. Pero, ¿por qué se escogió esta fecha si no existe documentación en la Biblia ni en ningún otro testimonio escrito? A lo largo de la historia ha ido institucionalizándose una teoría que afirma que la Navidad tiene su origen con la fiesta de la Roma pagana relacionada con el solsticio de invierno, particularmente a dos. La Saturnalia y el nacimiento del dios Sol, la fiesta del Sol invicto, ambas el 25 de diciembre. Así, cuando el emperador Constantino en el siglo IV adoptó el cristianismo en el Concilio de Nicea como religión oficial del Imperio Romano, según esta teoría, para evitar un enfrentamiento con los paganos, se decidió que la fecha del nacimiento del dios Sol fuera también la fecha del nacimiento del Hijo de Dios. La Enciclopedia Católica así lo cita. Oh, ¿de qué forma tan maravillosa actuó la providencia cuando el día en que nació el sol hizo que naciera Cristo? Sin embargo, esta teoría la descartan los expertos en liturgia e historia de la Iglesia. Muy pocos conocen que realmente el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Cristo por una creencia del judaísmo en base a la edad integral de los profetas de Israel. Los judíos creían en tiempos de Jesús que la fecha de la muerte de los profetas coincidía exactamente con la de su concepción. La muerte de Jesucristo se fijó en un 25 de marzo según la Iglesia Occidental, que lo hizo fijando en el calendario gregoriano la fecha 14 de Nisan. Es decir, aquel primer Viernes Santo fue un 25 de marzo. De esta forma, la teoría judía sobre la edad potencial de los profetas hace que si Cristo murió ese día, fue encarnado en el vientre de la Virgen María también un 25 de marzo, la Anunciación. ¿Y cuánto dura un embarazo? 9 meses, pues, si alguien suma esos meses al 25 de marzo resulta que el nacimiento coincide exactamente con el 25 de diciembre. De hecho, algunos pintores cristianos han representado el misterio de la Anunciación con el niño Jesús descendiendo del cielo con una cruz. Joseph Ratzinger, a la postre Papa Benedicto XVI, dijo que lo más decisivo fue la relación existente entre la creación y la cruz, entre la creación y la concepción de Cristo. Oriente y la Epifanía. En la Iglesia Occidental se trasladó del calendario judío al cristiano ese día 14 de Nisan como el 25 de marzo. Sin embargo, en la oriental esa traslación se hizo al 6 de abril. Por eso, en la Iglesia Oriental la fecha de la Natividad de Cristo se celebra el 6 de enero, cuando los católicos celebramos la Epifanía, el día de la manifestación del poder de Dios. La celebración de la Navidad es una de las más populares del mundo. A pesar de que su celebración se circunscribe al nacimiento de Cristo, y eso es lo que la mayoría de los países del mundo celebran, la celebración de la Navidad como la conocemos se introduce desde la expansión del cristianismo, coincidiendo con un efeméride mucho más antiguo y celebrada, al menos en el hemisferio norte del planeta, el solsticio de invierno. En los distintos calendarios de la antigüedad, entre el 20 y el 23 de diciembre de nuestro calendario gregoriano, se celebraba el momento en el que el Sol alcanzaba su punto de elevación más bajo con respecto a la Tierra. Esto se ve reflejado como la noche más larga del año en el Polo Norte y, por consiguiente, el día más largo en el Polo Sur. Esto provocaba el efecto de ver el Sol a un punto muy bajo en el horizonte, siendo más evidente en las latitudes más altas del planeta. Es evidente que la Navidad y el solsticio de invierno no son la misma celebración. Sin embargo, comparten el mismo espíritu de festividad que permitió la popularización universal de una fiesta que corresponde a una sola religión. Incluso, se puede encontrar en la celebración cristiana vestigios de las celebraciones antiguas que pasaron a ser paganas con el cristianismo. Veamos algunas de ellas. El solsticio de invierno para los celtas. Siendo uno de los pueblos más extendidos de la antigüedad, tuvo diferentes celebraciones a lo largo del tiempo y las localidades que habitó.
Sus construcciones más antiguas, como el Stonehenge y el montículo funerario de Newgrange, están orientadas astronómicamente para reaccionar a la posición del Sol durante el solsticio. En la península de Cornualles, en el Reino Unido, se celebraba el Día del Número Día Oscuro, en el cual la gente bailaba y se oscurecía la cara con pintura usando máscaras. En Irlanda y la isla de Man se celebraba el Día de Wren, en el que multitudes de personas se disfrazaban de ropas multicolores y tomaban los caminos tocando música y pidiendo dinero o comida. Esta tradición incluía la caza del Wren, o del reyesuelo o falso rey, que consistía en perseguir al rey falso, capturarlo y atarlo a una viga. Esta fiesta tiene su símil en Galicia, España, bajo el nombre de la cacería del rey Carlos. El solsticio de invierno en la Grecia helenística. El ritual griego que correspondía a estas fechas es el mismo retratado por Eurípides en su obra Las Bacantes. El ritual, exclusivamente femenino, se realizaba a las afueras de los poblados, donde un grupo de mujeres llamadas bacantes tomaban a un ternero o una cabra, que era alimentada y luego despedazada. Esto representaba la muerte de Dionisio causada por la furia de Hera, quien arrojó un rayo que quemó a su madre cuando lo llevaba en su vientre. Enseguida se ofrendaba un bebé al dios, cosa que representaba la supervivencia o resurrección de Dionisio cuando su padre, Zeus, lo halló entre las llamas y se lo cosió en el muslo para que terminara de formarse. Varios autores han hecho la semblanza entre los elementos del rito cristiano y los rituales dionisíacos. Como por ejemplo, la presencia del vino, que para los griegos era una metáfora de la vida eterna. El solsticio de invierno en el Imperio Romano. En el año 274 DC, el emperador Aureliano oficializó el culto al invencible dios Sol, Sol Invictus, dándole la misma dignidad que tenían los ritos romanos tradicionales. El 25 de diciembre, después del estancamiento solar del solsticio de invierno, se celebraba el renacimiento del Sol, pues volvía a brillar con todo su esplendor. Se debate la posibilidad de que la celebración del nacimiento de Cristo haya sido acordada en esta fecha por los primeros cristianos, e incluso que llegaron a celebrarse como una misma cosa, el solsticio de invierno según los pueblos germanos. Las festividades de Yule agrupaban una serie de eventos relacionados con la llegada del invierno en las culturas nórdicas y germanas. Entre ellas se encontraban el Modernicht, noche en la que se predecían los acontecimientos que tendrían lugar el año siguiente, o el Oldnikar, que se traduce como incitador de la batalla, en el que Odín, representado como un hombre de barba blanca, cruzaba los cielos y causaba tempestades. En todo caso, la fiesta de Yule era un periodo de 12 días en los que las familias se reunían, se recordaba a los ancestros, se preparaban banquetes con esplendor y observaba la hospitalidad con los forasteros.